Primera Tesalonicenses capítulo 1. Primera Tesalonicenses capítulo 1. Esta carta del apóstol Pablo tiene mucha enseñanza para cristianos sólidos. De acuerdo al capítulo 15 del libro de los Hechos, el apóstol Pablo, en su segundo viaje misionero, había tomado con él a Silas, quien a su vez había sido recomendado por la iglesia de Jerusalén como uno de sus líderes. Cuando llegaron a Derbe, Timoteo se unió con ellos. Luego partieron y llegaron a Misia, aunque el deseo de Pablo era ir a Bitinia, pero Pablo dice que el Espíritu se lo prohibió. Y llegaron a Troas. Todo eso es en el área de Turquía. Allí en Troas, Pablo se enfermó y mientras dormía tuvo una visión. Tuvo un sueño donde había un hombre de Macedonia. Y ustedes dirán, ¿qué es Macedonia? Bueno, ese área de Grecia se divide en dos partes. La parte norte es Macedonia y la parte sur es Acaya. Bueno, este hombre del sueño le rogaba a Pablo que fuera a Macedonia a ayudarles. Pablo inmediatamente tomó un barco, cruzó el mar Egeo, porque estaban del lado de Turquía, cruzaron hacia Grecia y llegó a Macedonia, al área de Filipos. Y en este punto, el doctor Lucas se unió al equipo del apóstol Pablo. Ahora, sea Lucas o no el hombre que Pablo vio en la visión, no lo sabemos. Muchos creen que ese hombre que se le apareció en la visión era Lucas. Es posible que fuese Lucas. No obstante, vinieron a Filipos y comenzaron a compartir a Jesús allí en Filipos, a orillas del río, recuerdan, con las mujeres que se reunían allí para orar, siendo lideradas por una mujer que vendía tintas para teñir las ropas, cuyo nombre era Lidia. Sí, ¿no? Hechos capítulo 15, 16 y 17. También sabemos que había una muchacha en el área de Filipos que estaba poseída por espíritus y Pablo, por medio del poder de Jesús, la liberó. Y esto creó un gran conflicto entre los que controlaban a esta joven que obtenía ganancias por la adivinación, lo cual era una capacidad, un talento, un don que ella tenía por medio de poderes demoníacos. Estos, los que controlaban a esta muchacha, crearon un alboroto e hicieron arrestar a Pablo y compañía, quienes fueron golpeados y arrojados al calabozo de la prisión. De acuerdo al libro de los Hechos, al capítulo 6, sabemos que a medianoche, mientras que estaban allí cantando salmos y alabanzas, hubo un terremoto que abrió todas las puertas de la prisión, de las celdas allí de la cárcel, y a tal punto que cuando el carcelero despertó y vio a todas las puertas abiertas, este hombre estaba listo para cometer suicidio. Al darse cuenta Pablo, lo detuvo. El carcelero se acercó temblando y postrándose ante ellos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y allí Pablo le compartió el evangelio y le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en la casa. Si quieren ir al libro de los Hechos, al capítulo 16, les voy a leer unos versículos. La historia va así, de Hechos 16, versículo 33. Dice: llevándolos a su casa, les puso la mesa. Este es el carcelero, se llevó a Pablo y a sus compañeros. Dice, y les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios.
Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles, o sea, los policías, los guardianes, hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, y viniendo les rogaron y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Pablo los forzó a que vinieran los funcionarios del gobierno, los magistrados, que les rogaran en persona que le habían dicho de que no los delaten por lo que habían hecho con ellos, que fueron azotados y enviados al calabozo sin ser juzgados, siendo Pablo ciudadano romano, que eso no se debía hacer. Todo ciudadano romano debía recibir un juicio justo. Me imagino que hasta le pidieron perdón a Pablo y a sus compañeros antes de partir de allí de Filipos. De manera que Pablo, con Silas, Timoteo y Lucas, comenzaron a seguir la carretera romana hacia el sur desde Filipos. Pasaron por Anfípolis, Apolonia y llegaron finalmente a Tesalónica, que era la principal ciudad romana de la región. E incluso hoy en día es una ciudad muy importante. En la Grecia moderna, Salónica es la misma que Tesalónica de la Biblia. Allí Pablo fue a la sinagoga y por 3 sábados razonó con ellos las Escrituras, probando que Jesús era el Mesías. Y muchos de los judíos creyeron en ellos, aunque algunos no lo hicieron. Ahora, los que no lo hicieron levantaron una tremolina en contra de Pablo, y nuevamente se tuvo que escapar de Tesalónica y se fue ¿a dónde? ¿Nadie me dice? Estudiantes de la escuela de ministerio, ¿de dónde se fue? De Tesalónica a un lugar donde estudiaban más las Escrituras que los de Tesalónica, a Berea, y no fue a la escuela de ministerio. De donde también los corrieron, desde Berea, y de allí Pablo fue a Atenas. Bueno, más tarde Lucas, Timoteo y Silvano, que también es Silas, se unieron a Pablo y viajaron a Corinto, pero Pablo estaba preocupado en cuanto a los creyentes de Tesalónica. Imagínense, había estado 3 sábados ahí, 4 semanas. Así que le pidió a Timoteo que volviera a Tesalónica a averiguar cómo estaban los hermanos. Ahora, por lo que leemos en Hechos capítulo 17, parecería que el ministerio de Pablo en Tesalónica, como les decía, fue un ministerio muy corto, solamente 3 o 4 semanas. Hechos capítulo 17, versículo 2 dice: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo, por 3 sábados, discutió con ellos declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas.
Eso está en Hechos capítulo 17, versículos 2, 3 y 4. Ahora, cuando Pablo y sus compañeros llegaron a Tesalónica, probablemente llegaron con la cara desfigurada por los golpes que habían recibido en Filipos, lo cual creo que ayudó a que los tesalonicenses abrieran su corazón al Evangelio, pero en sí su estadía allí fue muy corta. Luego Timoteo volvió a Tesalónica para ver el estado de la iglesia y la encontró con buena salud, los encontró avanzando en el Señor, regresó a Corinto a compartir con Pablo cómo la iglesia estaba prosperando y avanzando en las cosas del Señor. Así que Pablo escribió esta carta, la cual se cree es la primera carta de Pablo a las iglesias. Y la escribió alrededor del año 53-54 antes de Cristo. Perdón, dije antes de Cristo, después de Cristo. Y la escribió desde desde Corinto a Tesalónica, tratando o buscando corregir una idea equivocada que se había levantado. La cuestión principal de la carta de Pablo, y es una de las verdades más importantes que Pablo haya enfatizado en un ministerio tan corto como este, era sobre el regreso de Jesús. Y a través de toda la carta hace mención a este deseo de la venida de Jesús. Y por supuesto, cuando entremos en los capítulos 4 y 5, estaremos tratando con la enseñanza de Pablo sobre el rapto de la iglesia. Ahora, es asombroso el tremendo cimiento que pudo establecer Pablo de la palabra de Dios en los corazones de estas personas en tan poco tiempo. Imagínense, solo 3-4 semanas estuvo con ellos. De manera que, con este pequeño trasfondo del libro de Tesalonicenses, también les quiero recordar que el apóstol Pablo está en su segundo viaje misionero. Acababa de arribar a Corinto. Ha comenzado su ministerio allí y continuará allí por 1 año y medio más. Y recordamos que comienza la carta después que Timoteo regresó con las noticias de Tesalónica. Amén. Primera Tesalonicenses 1:1 dice: Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Primero y principal, mostramos esto. Pablo sigue la forma habitual de las cartas antiguas. Primero, el nombre del escritor. Después, el destino de la carta. Y por último, un breve saludo. Aparece el nombre de Silvano, el cual es el nombre romano de Silas, que este hermano que venía de la iglesia de Jerusalén. Timoteo, o sea que tenía estos dos acompañantes. Y dice, a la iglesia de los tesalonicenses. Iglesia. La palabra iglesia, la palabra griega es eclesía. Y era un término conocido que se aplicaba a cualquier reunión o asamblea. En este caso se refiere a la relación entre creyentes, entre los creyentes y Cristo. Así que se dirige a los creyentes de Tesalónica como un cuerpo y no como creyentes individuales. Eclesía, asamblea. En la iglesia primitiva, creer en Cristo siempre llevaba o conllevaba a unirse a una asociación de creyentes, al cuerpo de Cristo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Notan? Gracia y paz son
el saludo típico de Pablo: la gracia y la paz. Donde encuentras una, encuentras la otra. Y lo interesante es que siempre están en ese orden: gracia y paz. No puedes experimentar la paz de Dios hasta que no entiendas y hayas recibido la gracia de Dios. El entendimiento de la gracia de Dios es esencial para conocer la paz de Dios en tu corazón y en tu vida. Mucha gente en la iglesia tiene paz con Dios, pero no tienen la paz de Dios. Pero es porque no conocen la gracia de Dios. Se relacionan con Dios de una manera legal. Su justicia es manifestada en base a sus esfuerzos, a sus buenas obras, a su vida devocional, a su vida de oración, a su asistencia a la iglesia. En otras palabras, tienen una relación legal con Dios. Yo voy a la iglesia, yo soy una buena persona, yo estoy bien con Dios. Pero cuando vienen al conocimiento de la gracia de Dios, vienen a una relación de amor con Dios. Y algunos dirán, ¿pero qué es gracia? Sí, muchas gracias. No tiene nada que ver una gracia con las muchas gracias. La gracia de Dios es un favor recibido que no nos merecemos. Como pecadores nos merecemos la muerte. La paga del pecado es muerte. Pero por la gracia de Dios, no solamente nos perdona los pecados, sino que nos da la vida eterna y recibimos el Espíritu Santo en nosotros. Fíjense el significado de eso. Misericordia es no recibir lo que nos merecemos, ¿ok? Pero gracia es recibir mucho más. Es un regalo que no nos merecemos. Así que cuando yo entendí eso, que no se trataba de mí, de pronto experimenté la paz de Dios. Algo que nunca había conocido en mi vida antes de conocer a Cristo Jesús como mi Dios y Salvador. Y qué bendición es conocer la paz de Dios en tu corazón y descansar en la obra terminada de Cristo Jesús. Hoy sé y entiendo que soy salvo por la gracia de Dios. No porque soy argentino, no por mis buenas obras. Soy salvo porque Él me ama y entregó su vida por mí. Por esa gracia de Dios, hoy siento paz. Esa paz, como dice Pablo, esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Así que, versículo 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Esto es hermoso. Créanme, Pablo se refiere a su vida de oración en cada una de sus cartas. Pablo era un hombre de oración. Perdón, no solo Pablo. Al mirar a los hombres que Dios ha usado en el Nuevo Testamento, esos hombres que fueron usados poderosamente por Dios, encontramos que hay ciertas cosas que son habituales en todos ellos. Una de esas cosas es que fueron hombres de oración. Si tú quieres que Dios verdaderamente use tu vida, es necesario que estés en una relación íntima con Dios. Y la oración, por supuesto, es el medio por el cual nos mantenemos en contacto con Él. Pablo, un hombre de oración, y por lo tanto Dios lo utilizó. Dice, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Versículo 3.
acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Cristo Jesús. Nuevamente Pablo vincula estas tres cosas: fe, esperanza y amor. Y eso me recuerda a 1 Corintios capítulo 13, que dice: y ahora permanecerán la fe, la esperanza y el amor. Pablo siempre las relaciona. Y aquí felicita a estos nuevos cristianos de Tesalónica que por su obra producida por la fe, su trabajo impulsado por el amor y su paciencia que es inspirada por la esperanza. Ahora, estas deben ser las características del cristiano en cualquier época y en cualquier lugar. Porque si tú tienes verdadera fe, cualquier buena obra que hagas es el resultado natural de tu fe. Y si tu fe no afecta tu accionar, entonces no es una fe verdadera. No sé si me entienden. Es muy fácil decir: oh, yo soy cristiano, oh, el Señor me salvó. Santiago dice: ¿y dónde están tus obras? Muéstrame tus obras, pero obras de fe. Una persona con verdadera fe es afectada, y esa fe afecta lo que hace. Porque la fe causa un efecto sobre sus acciones y sobre sus obras. Produce una obra en su vida. Ahora, antes de que me olvide, la fe no es una obra, pero produce ciertos resultados en nosotros. Produce obras de fe. ¿Sí me entienden? No es que, lo tengo que hacer. Esa fe que hay en mí, ese amor que hay en mí, se muestra en obras. Así de simple, deseos de hacer, de servir. Pablo dice: la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor. El trabajo de amor. El amor es efecto, es el fruto de esa fe, y por ese amor es que hacemos las buenas obras. Solamente el amor puede traer esa clase de obras. Cuando siento ese amor, deseo hacer buenas obras. Y las únicas obras que Dios aceptará de nosotros son las obras que hacemos con amor. Y dice: de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Cristo Jesús. Nuestra paciencia y nuestra esperanza están puestas en Cristo Jesús. Debemos aprender a esperar en Dios. No sé por qué es tan difícil esperar en Dios. Cuando pedimos algo, queremos la respuesta ya, ahora. Señor, te doy hasta el lunes, hasta mañana para que lo hagas. Ya. El esperar en Dios conlleva gran fe, y lo sé. Pero si no me contesta rápido, me desespero. Los creyentes tenemos que creer que Dios está en control y está obrando, aunque no lo vemos. Saben, en la Biblia tenemos varias exhortaciones a la paciencia. Les voy a dar un par. Hebreos capítulo 10, versículo 36 dice: porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¡Wow! Hebreos capítulo 6, versículo 12 dice: de los del Antiguo Testamento, a fin de que no os hagáis perezoso, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas.
Los tesalonicenses fueron pacientes en su esperanza y tuvieron obras de fe, trabajo de amor, obras de amor. Hacía 3 semanas, tres lecciones habían recibido, o sea, 3 semanas de lecciones habían recibido de Pablo. Versículo 4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pablo vio que era necesario enseñar a estos nuevos creyentes de Tesalónica sobre la elección divina. Él habla de ellos conociendo el hecho de que fueron elegidos por Dios. Mucha gente tiene problemas con eso, con el tema de la elección divina. Tienen problemas con Dios haciendo elecciones por ellos. Sin embargo, todas apreciamos que Dios nos haya dado la capacidad de escoger. La mayoría de nosotros estamos muy contentos de que el Señor nos haya permitido escoger con quién pasar el resto de nuestras vidas como compañeros. Ahora, si Dios nos ha dado la elección de quiénes habremos de tener como nuestras esposas, esposos, ¿por qué Dios no tiene el derecho de escoger a aquellos con los que Él quiere estar y quiere darles la capacidad de servir? Esto no es problema para mí en lo absoluto, porque me emociona el pensar de que Dios me haya escogido para compartir su palabra. Y lo creo, porque Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 15, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. Jesús dijo, los he elegido yo a ustedes. Así que las Escrituras enseñan la elección divina. A los que conoció también predestinó para ser formados a la imagen de su Hijo, dice el Nuevo Testamento. De manera que Pablo enseña la elección divina a la iglesia con tan solo un mes. Versículo 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Dice que el evangelio llegó a ellos con plena certidumbre, con evidencias. Y pienso que eso probablemente es donde radica la debilidad del evangelio de hoy. Muchas veces proclamamos el evangelio en palabras solamente, como que falta el poder, le falta la obra del Espíritu Santo y la certidumbre del Espíritu Santo, la evidencia, la certeza. Y créanme que cuando estaba leyendo y estudiando esto, me sentí medio mal. Porque en sí no oramos, o sea, sí oro, pero no oro me parece que no oro lo suficiente pidiéndole a Dios el poder para compartir. Sí lo hago, pero como que tengo que hacer más para que salga con poder. Amén. Tendrían que decir, no, pastor, si sale con poder. Un chiste, ¿ok? Recordamos que Pablo, después de Tesalónica, llegó a Corinto. Más tarde, cuando les escribió a los de Corinto, les dijo, y mi predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Necesitamos más de esa clase de predicación, la cual es una demostración del poder de Dios. Predicar con el poder de Dios.
como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Ministrábamos a través del Espíritu y por el amor que tenemos por ustedes, les dice Pablo. Y ahí les confieso que le pedí perdón a Dios porque con algunos de ustedes estoy enojado. No, no se crean.